La política por ahí a veces tiene mucho que ver en temas que abordan diferentes temáticas desde el área desde el lado de la profesión. El día viernes, en el Centro de Día Integrarte, bueno, hablaron sobre un tema puntual, abordaron todos somos seres hablantes, seres de lenguaje, y queremos que nos amplíe un poco esta temática que habló allí y por supuesto preguntarle de otros temas que tienen que ver con la actualidad y qué mirada tiene desde la profesión, desde la psicología más que nada. Los saludamos ante todo y gracias por atendernos. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Gustavo. Muy buenos días también para todos tus oyentes y también podemos decir aquellos que te ven, porque también, Sí. Hoy las pantallas cumplen una función esencial. Y coincido con vos que es una cuestión quizás no partidaria, pero sí política, que es un poco cómo me presenté el viernes pasado a la jornada que me invitaron en el Centro de Día Integrarte, ¿no? Sí, la política, digamos, por ahí uno mismo, ¿no? Cree que es mala palabra y la política hacemos todo desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. El tema es cómo se utiliza esa política y en qué temas y cómo los vamos resolviendo en el día a día, ¿no? Entonces, más que nada, bueno, lo tuyo es circunstancial, estás de concejal, pero bueno, te hemos convocado en la época de la pandemia, te molestábamos a diario, podríamos decir, para charlar un poco de temas que por ahí a nosotros nos es un poco mucho más difícil por no haber tenido la profesión, haber estudiado del tema, abordarlos, ¿no? Y está bueno charlarlos en la radio, más allá de lo que hiciste con los jóvenes allí y los docentes en el centro de día, ¿no? Sí, lo que permite este tipo de encuentros es salir de lo que uno considera el orden tradicional o ortodoxo de una práctica, donde uno atiende dentro de un consultorio mediado por algunos objetos que pueden ir cambiando, pero son bastante permanentes. Y esto es realmente salir de algunas coordenadas de la práctica y ir a lo que uno considera como salud mental comunitaria. En este caso fui invitado tanto por la coordinadora como los profesionales y todos aquellos que trabajan en el centro de día para conversar un poco sobre la práctica que allí se hace, ¿no? Esto también porque hay algo de memoria. En algún momento fui parte de la Secretaría de Desarrollo Social y era una de las áreas que estaba dentro del organigrama de la Secretaría. Y a mí siempre me pareció muy importante no solamente contar con un edificio, ¿no? Como para llevar adelante actividades, sino también la parte humana en todo el trabajo, ¿no? Porque a veces nos olvidamos lo importante que es el trabajo en sí y quién lo lleva adelante. Por eso nos sentamos a conversar un poco sobre cómo alojar y cómo pensar el trabajo con personas con discapacidad. De tener el trabajo diario y cotidiano hace que uno pueda repensar qué tipo de práctica lleva adelante, como decía antes. Trabajamos particularmente también lo que era la diferencia entre igualdad y homogeneidad, que a veces se nos confunde bastante, ¿no? Porque una cosa es considerarnos iguales pero diferentes, y otra cosa es partir de la creencia que somos todos homogéneos, es decir, que no hay diferencia entre nosotros. Eso hace que muchas veces cometamos algunos errores a la hora del abordaje con alguna problemática en especial y con nuestros compañeros de trabajo también. También hablamos de la importancia de tener espacios de escucha. Vos hablabas al principio del lenguaje, ¿no? Y que somos seres del lenguaje. Y tal cual, a veces volvemos tan rutinarias nuestras prácticas que nos olvidamos que si bien es necesario a veces tener un protocolo, y si bien es necesario tener alguna técnica que nos haga que nuestro trabajo sea repetición, olvidamos también que los seres humanos somos seres del lenguaje, como te decía antes, y es necesario hablar, pero también escuchar al otro, que no es cualquier escucha. Que no es lo mismo, escuchar que oír, decía.
dicen. Exactamente, es una escucha atenta a lo que el otro nos dice, y no solamente una mera repetición de actividades. También hablamos de lo que es el amor real, que no debe confundirse con un ideal, sino que muchas veces estamos embuidos en lo que es el amor imaginario, simbólico. ¿Cuál es? El amor simbólico es aquel amor idealizado de que todo es lindo, de todo es hermoso, y el imaginario es justamente, como lo dice la palabra, cuestiones que tienen que ver más con la imagen, si el otro tiene rico olor o da perfume o no. Y el amor real es teniendo siempre presente que el otro no puede ser alguien que nos someta, alguien que nos falta el respeto, alguien que nos agreda de cualquiera de sus formas. El amor real es considerar al otro como es, no querer cambiarlo, saber que cuáles son sus posibilidades y sus alcances, ¿no? Es no tener una relación donde uno crea que tiene que haber un toma y daca, una reciprocidad cuantitativa, es decir, yo doy tanto, el otro me tiene que dar tanto. A veces eso no puede ser cuantificado. Por ahí uno sí lo que puede considerar es, teniendo en cuenta siempre, como decía antes, las capacidades o las posibilidades que tiene el otro, saber que, es una relación siempre desigual con el otro, que uno es el que da y el otro el que recibe, pero eso cambio se modifica en el mismo día, en la misma semana, o por lo menos en el mes, donde el que daba es alguien que recibe. Y no solamente hablamos de cuestiones materiales, sino también afectivas, ¿no? Y en la desigualdad es donde más se nota esto, en la desigualdad, en la discapacidad es donde más se nota la desigualdad, me parece, porque esto de la inclusión hasta cierto punto, ¿no? En la de integración uno ve que no es tan real, a veces hasta nos cuesta, como se dice, expresarnos en cómo llamarlos, ¿no? Decimos chicos especiales, y especial en realidad es una pizza, digamos, una hamburguesa. Son seres humanos, son personas, digamos, y a veces hacer esa diferenciación, hasta uno a través de un medio de comunicación cuesta cómo decirles, ¿no? Tampoco para no seguir hiriendo susceptibilidades a la hora de nada más que de hablar. Exactamente, y un poco es esto cuando decía que, bueno, no hay que romantizar ninguna de las prácticas ni ninguna de las problemáticas con las cuales uno trabaja. Cuando vos decís cómo enunciarlo, son personas con discapacidad. Claro. Simplemente eso. Son personas. Son personas con una discapacidad. Ahora, esto no implica que uno romantice la discapacidad y considere, por ejemplo, como uno suele escuchar, que eso también se habla, todas las personas con discapacidad son buenas, o todas las personas con discapacidad tal cosa. No, uno realmente tiene que conferirle el lugar de sujeto, de persona a ese otro, para poder ayudarle y acompañarla, teniendo en cuenta cuáles son las limitaciones que tanto físicas o cognitivas que puede tener, pero para que pueda armar con sus posibilidades un lazo social con el otro. Porque si no, a veces se trabaja más desde la lástima, porque esa es la igualdad, ¿no? Sabiendo cuáles son las dificultades o imposibilidades del otro, pero tratándolo como un igual, digo, desde la diferencia como un igual, para que pueda armar con sus posibilidades, con las capacidades que tenga, una relación con el mundo, y que su existencia sea mucho más digna de si se trabaja de la lástima o desde la segregación, como era en otros tiempos, que por suerte, si bien uno nos escuchará alguna persona con discapacidad o algún familiar y dirá, todavía eso sigue existiendo, y es verdad, pero ya no con el énfasis que había en otras épocas, donde realmente la segregación de las personas que portaban alguna discapacidad eran objeto, ¿no? Sí, y además se lo escondía, la familia no lo mostraba. Bueno, ahora hay muchas posibilidades, por suerte, ¿no? Ha cambiado, en ese sentido ha cambiado mucho la integración. La otra que digo yo más que nada es el Estado, la integración del Estado y demás, pero la verdad que la charla me apasiona, por eso te convoqué, está bueno por ahí, pero una charla en de radio también, a veces el tiempo, como dices, es tirano, y quiero hablar 2 o 3 temitas que tienen que ver con la actualidad, y me gustaría una reflexión tuya sobre si en realidad estamos adictos, y me incluyo porque, bueno, es mentira de los jóvenes, yo creo que los grandes también, a la pantalla, ¿no? Al celular, a la tablet,
Hay algunos que ya por ahí se van al extremo y dicen que hay una generación perdida por la tecnología y acá sí apuntan a los más jóvenes. ¿Qué mirada tenés desde la profesión? Mira, vos sabés que lo que esta pregunta está conectada con la anterior, porque en realidad de lo que se trata de pensar las prácticas nuestras, tanto el psicoanálisis, el periodismo, la docencia, todas las prácticas, desde un lugar humanizante, ¿no? Y no humanitario. Esa por ahí puede ser la diferencia. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver esto? Justamente lo que vos decís, ¿no? Esto parece que ahora hablaríamos de una generación perdida, como si esto afectara solamente a una franja etaria, que son los niños o los adolescentes o los más jóvenes. Y realmente uno... Sí, por eso me incluyo y nombré a las personas grandes, pero es real que hoy los padres antes le daban el chupete a los chicos y ahora le dan un celular o una tablet, digamos. Uh-huh. Sí, por ahí lo que uno puede ver es que sí es parte de una cuestión civilizatoria actual. Uno toma el siglo por ahí XIX y era el siglo donde por ahí, el siglo de las manos diría uno, donde por ahí lo que primaba eran los artesanos y el trabajo manual. Si uno toma el siglo XX es el siglo de las máquinas, y si uno toma el siglo XXI podría hablar de que es el siglo de las pantallas. Uno sí tiene que repensar cuáles son sus prácticas, como decía, con respecto también a la discapacidad. Por eso también uno no tiene respuestas dadas, ¿sí? Son todos desafíos que nos ayudan a armar preguntas y ensayar algún tipo de respuestas. Sí es verdad que, como decís vos, que tiene una incidencia la pantalla hoy en nuestra subjetividad. Y cuando hablo de nuestra subjetividad, tiene una incidencia en el cuerpo mismo. Nos afecta el cuerpo de una manera en que hace que vivamos también el tiempo y el espacio y las relaciones con los otros de una manera distinta. ¿A qué me refiero? A ver, ¿a qué viene? ¿Por qué no podemos salir de estar adelante de una pantalla? No podemos salir porque pareciera que eso tapona algo. Y yo me animaría a decir que lo que tapona es la angustia del no saber, de no saber cómo relacionarnos con los otros, de tener que pensarnos nosotros mismos en relación a otros. Fíjate que las pantallas hacen que de alguna manera alguien se arme un cuerpo, ¿no? A través de distintas imágenes. Incluso cuando empezaba la nota yo te decía, bueno, Gustavo, después te paso una foto porque la que quizás tengas en el archivo es muy vieja y voy a parecer muy joven, Sí. ¿no? Hasta nos estamos preocupando por nuestra propia imagen en lo que tiene que ver con las pantallas, ¿no? Y fíjate que una vez que se acaba, ¿qué nos pasa cuando perdemos el teléfono? Que capaz que la vivencia de cualquiera de nosotros cuando se sube a una combi, a un colectivo, a un auto, quien nos acompaña o nosotros mismos, la desesperación de dónde dejamos nuestro móvil, parece que tenemos que estar hiperconectados con el otro. O qué pasa cuando alguien llega a nuestra casa y le falta batería, te dice, che, tenés el cargador, a ver si... Porque hay algo de la satisfacción que nos genera una pantalla que parecería que otros métodos no lo genera en esta época. Fíjate que a la hora de conocer a alguien, primero ya no es un lugar a donde ir, digo, no es que alguien va al boliche a conocer a alguien, muchas veces son las plataformas digitales, en cualquiera de sus formas, con las cuales alguien se acerca a un partener amoroso. Después eso no evita la angustia de tener que encontrarse cara a cara, pero pareciera que eso atemperara algo de la angustia que nos genera el encuentro con el otro. Y para resumir, porque bueno, ya me voy quedando sin tiempo, ¿qué, esto es negativo, digamos, para la época que vivimos o es la época que vivimos, digamos, la de la tecnología? Porque ya se terminaron, como decís vos, uno va a almorzar un domingo y con la familia y todos con el celular, digamos, o sea, te reunís por reunirte porque casi ni se habla. Estoy de acuerdo con lo que decís vos, capaz que no, tengo 40% de batería, no voy, vayan ustedes, bueno, llevo
el cargador, o bueno, estoy pendiente del teléfono, salgo a hablar con alguien mientras estoy, digamos, antes se tomaba como una mala educación eso. Te llaman, salís a hablar, estás 15, 20 minutos hablando con esa persona afuera, mientras los demás están almorzando, cenando o en una reunión. Digamos, no sé qué mirada, haceme un resumen cortito, por favor, de esto. Si es malo o bueno, digamos, A ver, la vida. tiene efectos negativos y tiene efectos positivos, como cada una de las creaciones humanas en la cultura. Durante la pandemia nos permitió de alguna manera no resolver, pero transitar una situación muy dura de una manera más atemperada. Muchas personas pudieron seguir trabajando, otras pudieron seguir con sus dimes y diretes educándose, pero también hay que pensar siempre eso, que cada creación o invento humano tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Sí hay algo que la pantalla va en detrimento, y es en detrimento de la palabra y el lenguaje, que como decíamos al principio, es la condición humana. Cualquier actividad humana, hasta lo que tiene que ver con la ciencia, las pantallas, las imágenes, está atravesada por el lenguaje. Y eso va en detrimento. Es decir, ese sería el aspecto negativo. Y por ahí, esto no es una receta, no es una recomendación, pero encontrar espacios donde, como el viernes, o como uno puede encontrar en una iglesia, como uno puede encontrar en una sociedad de fomento, o en un club de fútbol, donde, o en una peña, encontrarse con esos espacios donde uno comparte con el otro, y ahí un ida y vuelta, donde uno habla y el otro escucha, y se pueden alojar tanto alegrías como dolores, como ansiedades, como miedos, es necesario. Quizás, si uno habla de apuesta política no partidaria, es la apuesta por la conversación, es la apuesta por la escucha del otro, y es la apuesta por el encuentro de los cuerpos en este momento. Yo cerca del año 2000 estaba terminando mis estudios secundarios, y me acuerdo que había una materia llamada psicología laboral, que decía que el trabajo iba a ser un lugar donde uno iba a conocerse con el otro, y ya no un lugar donde uno iba a hacer la tarea. A mí me parecía hasta ridículo y me reía de eso, pero con el tiempo vimos que el home office es una de las inclusiones laborales más comunes y más practicadas. A veces no podemos, por más que tengamos miedo a determinados cambios, los cambios están. Y lo que uno tiene que hacer es ver cómo atempera los efectos negativos Seguro. de esos cambios civilizatorios. Bien utilizados son interesantes. Estos temas son para abordarlos tal vez con más tiempo, es lo que me está faltando. Ahora te propongo y te invito y te comprometo al aire para charlar. Me hubiera gustado también preguntarte si la situación económica que estamos atravesando también hace de esa depresión, de esa situación compleja y complicada de ánimo que uno tiene, un desánimo, ¿no? De si esto va a cambiar en algún momento o no, y hace de que las personas, la gente, no nos pongamos un poco mal a la hora de saber que no podemos, tal vez lo mínimo indispensable, ¿no? Para solventar gastos de una familia. Pero eso lo dejo para la próxima, si te parece. Yo te agradezco la amabilidad, Fernando. Muchas gracias, Gustavo, y espero haber sido lo más sintético posible en temas que realmente requieren a veces, como decís vos, de mayor tiempo, y también saber siempre que son problemáticas que abren preguntas, uno ensaya respuestas, pero nunca certezas. Eso me parece que está bueno siempre decírselo a los oyentes, a quienes están escuchando, para que no sientan... no se sientan presionadas, porque vos hablabas de las pantallas o de lo que cada uno considera, ahora hablabas del trabajo, y realmente es un mundo donde impera la pantalla, donde imperan las imágenes, y como esto es donde reinan, pero también donde se abren un montón de exigencias que a veces no estamos a la altura, o nos sentimos que no estamos a la altura de responder a esas exigencias. Y debemos repensarnos, porque hay problemática. Viste que hay un dicho que dice: mal de muchos, consuelo de tontos. Sí. Yo creo que si es mal de muchos, hay algo que no anda. Y si no anda, uno no debería deprimirse, sino asociarse con otros y empezar a pensar cómo se modifican esas cosas, ¿no? Muy bien, gracias. Buen arranque de semana. Un abrazo grande.
Igualmente, Gustavo, un abrazo enorme. Buen día. Chau, chau.